aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo, y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los 2 dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no le dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban, y todos estaban asombrados y decían: «¡Qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos seguido estos días la historia de Salomón, el primer rey después de David, aquel que llevó a un esplendor impresionante todo el reino de hebreo, en donde estaban unidas las 12 tribus. Entre tanto, Dios, que le había dado tanta sabiduría, lo había favorecido de tal manera, en fin, él había organizado el reino de la propia corte. Leímos, ¿no?, estos días la reina de Saba, que viene de lejos y queda admirada porque lo que le decían no era ni la mitad de lo que ella pudo comprobar. Entre tanto, este rey se apropió, por así decir, de los dones que Dios le había recibido, le había dado. Se sintió seguro y creía, ¿no?, un gran diplomático, una persona muy hábil, y comenzó a casarse con las hijas de los príncipes paganos que le daban. Y llegó a tener más de 60 esposas de estas princesas paganas y 80 que no eran princesas, pero que también eran paganas, y que, claro, le fueron desviando el corazón, como nos narraba precisamente este libro de los Reyes. Como él, que había construido el templo, que había visto la gloria de Dios posarse en el templo en la forma de una nube, la presencia de Dios en el templo, que había recibido por tantas bendiciones. Y entre tanto, él comienza a construir altares para dioses paganos, para favorecer a estas esposas paganas. Y él va contra lo que Moisés había determinado en el Deuteronomio, en el capítulo 7, está dicho: no tomarás esposas de los paganos, porque ellas desviarán tu corazón, ni tampoco darás las hijas del pueblo hebreo a los paganos. Entonces vean que él sabía perfectamente cuál era el mandamiento, la ley de Dios, y entre tanto va y hace justamente lo contrario. Y él mismo, en fin, pues por una supuesta diplomacia, porque claro, siempre la persona cuando desobedece a Dios, cuando peca, procura justificar lo que hacía. Él mismo va y echa incienso a los ídolos paganos, en el fondo a los demonios. Y entonces vean qué triste esta situación, qué final, porque esto fue al final de su vida, ¿no? Qué final triste para un hombre que había sido de tal manera favorecido por Dios. Y entonces Dios lo castiga y le advierte que su reino será dividido. Y es lo que vemos justamente en este día, la lectura del libro de los Reyes, que nos narran cómo Jeroboam, que bueno, era un hombre principal, digamos, dentro del reino de Salomón, Dios, a través del profeta Agías, le da 10 tribus. Es decir, claro, eran 12 tribus, queda con Salomón la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, que era la última de las tribus. ¿Por qué? En atención a mi siervo David. Claro, del linaje de David vendría nuestro Señor Jesucristo.
y para mantener ese resto de fidelidad del cual nacería en el linaje humano nuestro Señor Jesucristo, Dios preserva esta tribu, la tribu de Judá, y también, claro, la ciudad de Jerusalén, la ciudad donde nuestro Señor iba a consumar su sacrificio en la cruz, iba a operar la redención y se iba a instaurar un reino eterno, un reino que nadie derrotará, un reino que permanecerá hasta el fin del mundo y permanecerá también por toda la eternidad, porque ese reino de los cielos que comienza en la tierra es justamente la Iglesia, la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, de la cual formamos parte por el bautismo y que nos introduce en ese reino celestial y que ya comenzamos a participar en esta tierra. Entonces, por eso, vean qué importante lo que recalca el Salmo: Israel, yo soy tu Dios, cumple mis mandatos. La importancia de ser obedientes a Dios. Y en la medida en que nosotros tomamos esta actitud de sumisión, de obediencia, de docilidad a la palabra de Dios, en esa misma medida seremos escuchados por Dios, seremos defendidos por Dios. ¿Por qué? Porque seremos el pueblo de Él. Vean que este último versículo del Salmo dice: ojalá que mi pueblo me escuchara y cumpliera Israel mis mandatos. Yo al punto humillaría a sus enemigos y sentiría en mi mano sus contrarios. Dios defiende a los que son de Él. Y vemos en este evangelio este mudo o tartamudo, digamos, y sordo, que no tenía cura. Y entre tanto vienen y le colocan a nuestro Señor Jesucristo, lo colocan al lado de Él para que lo cure. Nuestro Señor, claro, y toca sus oídos con su saliva, coloca su saliva divina en la boca de Él y Él queda inmediatamente curado. Era necesario que las personas comprobasen que era una fuerza que salía de Él. Por eso Él lo toca y con su saliva toca la lengua de Él. Y es algo que nosotros podemos pedir en el día de hoy. Estamos llamados en el rito del bautismo, justamente uno de los ritos complementarios después de que la persona o el niño es bautizado, es el efetá, es decir, se pide que esos oídos se abran para escuchar siempre la palabra de Dios y que la boca hable también de las cosas de Dios. Hoy en día el mundo que se ha apartado de Dios no habla de las cosas de Dios, no escucha la voz de Dios. A veces mismo, incluso dentro de la iglesia, no se predican los mandamientos, no se predica la ley de Dios, no se habla de los novísimos. Los novísimos son las postrimerías de nuestra vida: muerte, juicio, cielo, infierno, y vivimos en un mundo enteramente paganizado. Y Dios quiere que cada uno de nosotros seamos apóstoles, que hablemos justamente del fin de nuestra vida, de nuestras postrimerías, de lo que viene después de la vida, que llevemos de la vida en esta tierra, claro, la vida eterna, que llevemos por tanto una vida virtuosa, en donde obedeciendo a los mandamientos de la ley de Dios, ahí alcancemos la verdadera felicidad, la verdadera alegría. Alegría que ya comienza en esta tierra, con una tranquilidad de conciencia, con una serenidad en medio de los sufrimientos, de las dificultades, pero sobre todo una alegría eterna. Entonces vamos a pedir a la Santísima Virgen esa fuerza que nos viene a través de la oración, de los sacramentos, de la Eucaristía principalmente, del Santo Rosario, en donde nosotros vamos caminando dentro de, el claroscuro de esta vida en esta tierra, escuchando la palabra de Dios, escuchando lo que Dios nos habla en el corazón de cada uno de nosotros, pero también haciendo el bien, usando el don de la palabra, por tanto que nuestra lengua se abra para hablar las cosas de Dios, para dar buenos consejos, para dar sobre todo un buen ejemplo con una vida santa.
pidamos estas gracias hoy a la Santísima Virgen. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Por siempre sea alabado.